vamos a iniciar con esta sesión del seminario. Por supuesto, nos acompaña también nuestro compañero Catu Arconada, que ha estado impartiendo el seminario en todos estos días. Pero bueno, como siempre queríamos sí agradecerle y pido un aplauso para darle la bienvenida a nuestra invitada especial, a la doctora Carmen Bojorquez, quien nos acompaña. Y bueno, pues a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, del PRD, pues le damos también las gracias y la bienvenida a este recinto. Iniciaríamos, como en las sesiones anteriores, ya con una pequeña presentación, un video que se tiene preparado para que podamos aprovechar todas la sesión, y entonces en un segundo momento ya iniciaríamos con las ponencias, ¿no? Entonces, si nos pueden apoyar las compañeras y compañeros que están con equipo técnico en poder bajar un poco las luces y que podamos iniciar ya con el video que se va a presentar para dar inicio ya a las ponencias y comenzamos, ¿no? Por favor. Sí, solo que no sé si va a bajar la luz Fichel. Yo creo que si lo pones y ahorita bajan ahí las luces. Al igual que nosotros, ustedes también deben haber oído que algo está pasando en Venezuela estos días. Y como siempre sucede en estos casos, nos inundan las informaciones de medios privados con sus propios intereses. Ha comenzado el mismo refrán de siempre, con conceptos hechos para darnos miedo y no para informarnos. Surgen enseguida las grandes palabras: represión, dictadura, censura. Pero como ya estamos acostumbrados a leer los intereses de la oligarquía, de los banqueros y muchas veces del imperio norteamericano detrás de estas noticias, vamos a tratar de tener una lectura más profunda y entender lo que realmente está pasando en Venezuela. Es muy importante tener una mirada geopolítica. Lo primero que tenemos que saber es que Venezuela tiene las más grandes reservas de petróleo conocidas en el mundo. Pero entenderemos mucho mejor lo que está pasando en Venezuela si damos una mirada a su vecino del norte, a los Estados Unidos. La sociedad estadounidense es una de las sociedades más consumidoras de los derivados de petróleo en el mundo. Primero que nada, en lo referente a la gasolina. Los Estados Unidos tienen la más alta tasa de carros por habitante en el planeta. Y obviamente hay otros derivados, como los plásticos, la ropa, los cosméticos. Para sostener esta sociedad dependiente del petróleo, Estados Unidos tiene que importar 60 de cada 100 barriles que consume. Tratemos de tener una mirada un poco más amplia. ¿De dónde viene el petróleo que se consume en Estados Unidos? Y en este sentido, el Medio Oriente es una zona clave. Estados Unidos importa una parte importante de su petróleo de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Y con estos aliados se han lanzado en una estrategia para tener una hegemonía política de la zona. Es así que son estos intereses energéticos, tanto en gas como en petróleo, que están detrás de la guerra de Irak, de la violencia actual en Siria, de la ocupación en Palestina y de la intervención en Libia. Ahora bien, una vez que hemos visto todo esto, un simple cálculo nos permitirá ver por qué Venezuela es tan importante para los Estados Unidos. El petróleo que viene del Medio Oriente pasa por el estrecho de Hormuz y sigue su camino por el sur de África hasta llegar a Texas. Este viaje dura entre 40 y 45 días. En cambio, el petróleo que viene de Venezuela solo tarda 4 a 5 días en llegar a Estados Unidos. Al comparar el costo que significa traer el petróleo del Medio Oriente y no de Venezuela, podemos entender muy claramente cuáles son los intereses norteamericanos en este asunto. Ahora bien, es muy importante que entendamos cómo estos intereses determinaron la historia de Venezuela. Durante más de 40 años, esta estuvo determinada por lo que se llamaba el Pacto de Punto Fijo. Este fue un pacto político entre la Acción Democrática y el COPEI, el Comité de Organización Política Electoral Independiente. A través de este pacto concordaron un programa político común. Lo único que cambiaba es que iban alternándose el uno y el otro según las elecciones. Estos dos partidos de derecha secuestraron totalmente la democracia venezolana por más de 40 años.
defendiendo únicamente los intereses de la oligarquía y dejando al pueblo venezolano sin ninguna representación. Eso sí, lo que se garantizó durante esos 40 años fue un petróleo a buen precio para los Estados Unidos. Esto causó mucho malestar en el pueblo, que comenzó a manifestarse cada vez más fuerte. En febrero y marzo de 1989, estas manifestaciones llegaron a su auge hasta lo que se llamó el Caracazo. Este hito tristemente histórico para Venezuela significó la orden del gobierno venezolano para disparar sobre los manifestantes. Murieron más de 3.000 personas en una semana. Entre los mandos militares que se negaron a disparar sobre los manifestantes durante el Caracazo, se encontraba uno muy particular: el comandante Hugo Chávez Frías. Luego de haber tratado de derrocar a este régimen asesino de la oligarquía a través de una rebelión militar que no funcionó, el comandante Chávez se presentó a las elecciones y fue así que fue electo en 1998 presidente de la República de Venezuela. El gobierno del comandante Chávez significó un cambio histórico para los venezolanos y venezolanas. Primero que nada, por el enorme reforzamiento de la democracia en el país. Se comenzó refundando de forma democrática todas las instituciones del Estado a través de una asamblea constituyente. En los 15 años que lleva la Revolución Bolivariana, se han dado la cifra increíble de 19 elecciones, de las cuales 18 han sido ganadas por el proceso revolucionario. Este proceso de democracia representativa permanente ha sido además complementado por un fortalecimiento de la democracia participativa en Venezuela. Los avances fruto de las políticas sociales han sido igualmente muy importantes. La pobreza pasó de 54,2% en 1995 a 23,9% en el 2012. La mortalidad infantil disminuyó de 50%. La salud y la seguridad social suman actualmente el 21% del presupuesto del Estado venezolano. Las matrículas universitarias pasaron de 800.000 a 2.600.000 actualmente. Y Venezuela cuenta con 75 universidades públicas. Ya se ha erradicado el analfabetismo en todo el país. Obviamente, el imperio norteamericano, viendo que por primera vez en la historia un gobierno venezolano se ocupaba mucho más de su pueblo que de los intereses norteamericanos, y que el nuevo proceso de unión soberano y emancipador de América Latina amenazaba su hegemonía política, no se quedó con los brazos cruzados. En el 2002 apoyó claramente un golpe de Estado en contra del gobierno democráticamente electo de Hugo Chávez. Al haber fallado este intento gracias a la movilización popular, fomentaron un sabotaje económico a través de un paro petrolero con el apoyo de la oligarquía. Sin embargo, este nuevo intento de desestabilización también fracasó. Es así que tenemos que entender que lo que está pasando en Venezuela es un nuevo proceso de desestabilización. Lo único que ha cambiado es que esta vez es una nueva estrategia, lo que llamamos el golpe suave. El primer paso es la guerra económica. Por más de que se han hecho ya muchos cambios en la economía venezolana, el país sigue dependiendo muchísimo de las importaciones para satisfacer sus necesidades básicas. Y la misma oligarquía que creó históricamente esta situación está tratando de aprovecharse ahora de ella. Por un lado, algunos de los industriales ligados con la oligarquía que quiere acabar con el proceso bolivariano están tratando de crear escasez de productos básicos para crear descontento popular. Y por el otro lado, algunos sectores importadores que también quieren acabar con este proceso están especulando con los dólares en vez de utilizarlos para importar productos de necesidades básicas para el país. Esto demuestra una vez más el cinismo de la oligarquía venezolana dispuesta a todo para volver al poder. Muy bien, ahora veamos el segundo y tal vez el más importante de los ejes del golpe suave. Este es el de la manipulación mediática. La oposición golpista venezolana tiene dos facetas. Una que se muestra pacífica y la otra que es claramente violenta. Y ciertos medios de comunicación, tanto en Venezuela como en el exterior, se han convertido en el eje central de esta estrategia de golpe suave al manipular de forma totalmente vergonzosa los hechos que están sucediendo en Venezuela. Ellos quieren hacer creer al mundo entero que el gobierno venezolano está reprimiendo duramente simples manifestantes pacíficos. Pero este guión ya lo conocemos y no caeremos tan fácilmente en esa trampa. Si miramos un poco la historia de estos últimos años en América Latina, nos damos cuenta que Estados Unidos y las oligarquías no se han quedado de brazos cruzados frente a los movimientos progresistas.
Primero estuvo el fallido intento de golpe de Estado en Venezuela en el 2002. Desafortunadamente, en el 2010, el golpe de Estado en Honduras sí funcionó. Después, le tocó el turno al Ecuador, donde por suerte el intento de golpe de Estado del 2010 fracasó. Pero esto no se acabó ahí. El gobierno paraguayo de Lugo no tuvo tanta suerte y en el 2012 fue derrocado por un golpe de Estado parlamentario. Finalmente, en el 2012 y recientemente en el 2014 también se han denunciado intentos de golpe de Estado en Bolivia. Esta vez en Venezuela la historia está tratando de repetirse, pero no dejaremos que esto suceda. Los pueblos latinoamericanos hemos aprendido mucho de nuestro pasado, y esta vez no dejaremos que ni el imperio norteamericano ni las oligarquías nacionales logren arrebatarnos el proceso de cambio en el que nos encontramos. Fuerza, compañeros venezolanos, no dejaremos que este golpe suave se realice. Bien, pues después de esta semilla de autodefensa mediática, vamos ahora sí a iniciar propiamente con el seminario. Entonces, pues le damos la palabra al compañero Catu Arconada y les pedimos por favor a las compañeras iluminación. Muchas gracias, Catu. Bueno, he prometido que hoy no iba a hablar mucho, que no os iba a traer ninguna presentación y que no os iba a abrumar con datos, cifras y ningún tipo de análisis para tratar de aprovechar y exprimir todo el tiempo posible a Carmen. Yo me siento muy orgulloso de compartir esta mesa hoy con una maestra, una compañera, una amiga como Carmen, como Shadini ha dicho, que es actualmente un representante de la voluntad popular, una diputada del PSUV de Venezuela, pero que es también una de las más grandes intelectuales que tiene Venezuela. Es, aunque no es muy conocido, es una de las mayores expertas en el mundo, diría yo, sobre la figura de Francisco de Miranda. Un Miranda que pues está un poquito siempre como a la sombra de Bolívar, ¿no? Si bien Simón Bolívar es pues probablemente uno de los héroes de las guerras de independencia más conocidos, Francisco de Miranda no tanto, y bueno, hay Carmen también, aunque pues hoy no es el propósito, pero tiene mucho que aportar, pero además sobre todo es una compañera de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, de la que tengo el orgullo también de ser parte. Es la coordinadora general y es la persona que el comandante Chávez dejó un poquito a cargo de esta criatura, este bebé, que ya no es tan bebé porque en diciembre recién estuvimos, algún día lo hemos mencionado, celebrando 10 años de su nacimiento en Caracas. Yo llegué a Caracas por primera vez en junio de 2003 y un compañero me sentó en el sofá de su casa y me puso el documental que os mandé de tarea a ver, espero que lo hayáis visto, La revolución no será transmitida. Hacía pocos meses después, poco más de un año, que se había producido el golpe de Estado de 2002, y supongo que el documental, Carmen debe saber, había debido salir hace muy poquito. Para cuando yo llegué, bueno, yo me senté ahí, me lo pusieron y de alguna manera empecé ya a mirar Venezuela de otra manera, ¿no? Yo cuando llegué, no os voy a negar que llegué a Venezuela lleno de prejuicios. Yo militaba en la izquierda vasca desde los 15 años, pero allá en Europa Chávez al principio no dejaba de ser un militar,
un militar que, ¿no?, que había dado un golpe de Estado primero, después lo caracterizo como rebelión cívico-militar, pero ¿no?, un golpe de Estado que de repente había ganado las elecciones, pero no deja de ser un militar. A mí, de hecho, incluso me habían juzgado en Europa por negarme a hacer el servicio militar español. Por vasco, yo, fui juzgado por no querer hacer o servir a un ejército extranjero invasor. Entonces, imaginaros llegar y un militar y verse imbuido en una especie de efervescencia política que había en esos meses. Yo estuve viviendo en el 23 de enero, ¿no?, en uno de los barrios populares, de las colonias más populares de Caracas, y además uno de los barrios más politizados y a una distancia estratégica de Miraflores, ¿no?, de Palacio. Y ahí con los compañeros de la coordinadora Simón Bolívar, con un compañero ahora de Carmen en la Asamblea, el diputado Juan Contreras, ¿no?, el presidente de la que es diputado por la desgraciada muerte, fallecimiento, asesinato de Richard Serra, ¿no?, de Robert Serra, perdón, hace muy poquitos meses, en un suceso que no se termina de esclarecer, pero en el que hay envueltos el paramilitarismo y otra serie de cuestiones, tirotearon a un diputado del PSUV. Y bueno, el sustituto, el suplente de ese diputado es este compañero del barrio 23 de enero. Y estaba ahí y de repente me vi metido, ¿no?, en una serie de brigadas que hacía el barrio a partir de una serie de programas y misiones sociales, ¿no? De repente pues, me vi conociendo el programa Barrio Adentro, por el que una serie, ¿no?, de médicos cubanos llegaban y montaban consultorios y montaban consultas médicas a barrios populares donde nunca jamás, y yo he visto a la gente llorar agradeciendo a los compañeros cubanos, donde nunca jamás había llegado un médico, en el cerro más arriba que os podéis imaginar, y se empezaban a llegar y a implementar consultorios médicos, ¿no? O también he visto a la gente llorar porque nunca jamás pensaron que pudieran alfabetizarse, y por medio de un método cubano, Yo Sí Puedo, y de un programa, Misión Robinson, luego ha habido otras, pero pues la gente comenzó a alfabetizarse, y Venezuela fue uno de los primeros países en América Latina que fue declarado por Naciones Unidas, por la UNESCO, territorio libre de analfabetismo, ¿no? Después le siguió Bolivia, una vez que ganó Evo, y algunos otros países. Y después de ese primer contacto en Venezuela, yo vi y hablé con Chávez en 2005 en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, Brasil. Y ahí Chávez nos habló de repente de una cosa que no terminábamos de entender bien. Y como digo, ya quizás la izquierda europea, sí, despojándose, ¿no?, de algunos complejos y de algo de eurocentrismo, empezaba de alguna manera a acercarse al proceso y a la revolución bolivariana, pero de repente ahí vino Chávez a hablarnos del socialismo del siglo XXI, ¿no? Esa fue yo creo que la primera vez que Chávez habla de socialismo del siglo XXI en el Gigantiño. Lo habló la primera vez en la clausura de la instalación de las redes intelectuales y artísticas Diciembre de 2004, eso. Y en enero de 2005 como que vino ahí a planteárnoslo a los internacionales. Y en 2006 regresé a Caracas y se celebró el Foro Social Mundial, que en este caso era policéntrico. La edición para América Latina se celebraba en Caracas. Y entonces yo me encontré de repente en la inauguración de la sede de la coordinadora Simón Bolívar en el barrio, que era lo que en el 2003 había sido un antiguo cuartel de la policía, represora, torturadora, porque era parte de una policía que respondía a la oposición de derecha y con la que se caían a tiros constantemente los compañeros, y de repente me encontré que ese cuartel había sido recuperado y entregado a la comunidad. Y ahí se estaba montando, y de hecho actualmente existe una radio comunitaria, al son del 23, un centro, una cocina, para atender también a la gente más necesitada, había salas precisamente para estas misiones, y un largo etcétera. Y en fin, regresé muchas veces a Caracas y pues desde luego aprendí mucho, ¿no? Pero me estaba acordando ahora también, el año pasado estuve 2 veces y recordaba como 2 momentos. En agosto, ¿no?, estábamos con Carmen en la entrega del Premio Libertador al pensamiento crítico, y ahí
en un discurso que creo que merece la pena revisitarlo, pues Maduro, el presidente Nicolás Maduro, nos pidió crítica y nos pidió autocrítica, ¿recuerdas? Y es muy interesante porque a pocos gobernantes vas a ver que realmente, ¿no?, asuman un discurso autocrítico con su propio proceso y que además nos interpelen precisamente para tratar de apoyar de esta manera, ¿no?, en este caso en un auditorio repleto de intelectuales, sobre todo venezolanos, pues la necesidad de construcción de pensamiento crítico, ¿no?, en la medida en que los gobiernos muchas veces están respondiendo a la coyuntura, están mirando el día a día, ¿no?, están mirando casi el siguiente paso que tienen que dar. Y en el caso de Venezuela, peor aún, porque desde, bueno, ya lo hemos visto, lo habéis visto en el documental y demás, pero ya desde el 2002, en realidad desde el 99 que tomó posesión el comandante Chávez, pero lleva sufriendo una agresión, una escalada de agresiones pues como nunca se había visto, pero últimamente había comenzado, ¿no?, ya desde el año pasado, una escalada en lo que es la guerra económica y en lo que se vino a denominar como las guarimbas, ¿no? De repente estos disturbios, es muy curioso porque se trata de presentar al proceso y al gobierno, en este caso, ahí se veían unos dibujitos, como represor, pero resulta que si uno agarra las cifras, yo incluso he tenido aquí discusiones con compañeros en México, ¿no? Sí, pero Venezuela reprime. Y yo, ¿reprimen? No sabéis lo que es la represión. Bueno, en México sí lo sabéis, pero que reprime. Digo, o sea, si tú te fijas en las cifras de heridos y de muertos en el 2014, en las guarimbas famosas, la mayor parte de ellas son chavistas. Y la mayor parte de las víctimas que hay ahora son chavistas. O policías, o militantes sociales, o lo que sea. Hay muy poquitos personas que no sean chavistas. Y a la vez, acompañado de eso, de una escalada en la guerra económica que yo espero que Carmen nos pueda, y ya con esto finalizo, nos pueda contar mucho más, pero una guerra económica sin precedentes. Y es complejo entender lo que pasa en Venezuela, y por eso le hemos pedido a Carmen hoy que nos lo cuente, ¿no? Porque luego, en cambio, es muy curioso, ¿no? Venezuela, que estamos hablando de un país muy rico, durante mucho tiempo, 40 años tuvo una cultura rentista del petróleo, en el que obviamente eso se repartía entre muy poquitas personas. Esa riqueza se sigue viendo. O sea, uno va a los shoppings en Venezuela y se los encuentra llenos. Llenos de gente comprando. Pero no os imaginéis, además, esa cultura rentista dejó una cultura muy fea en la sociedad consumista, como probablemente en ningún otro país de América Latina y el Caribe, ¿no? Pero digo, diciembre 2014, la última vez que estuve ahí, hace 4 o 5 meses, y digo, los shoppings llenos, ¿no?, las filas, un montón de gente para todo. Entonces, bueno, uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Va bien la economía? ¿Va mal? Los medios de comunicación dicen que va horrible y que el gobierno está a punto de caer, además de ser represor y demás. Entonces, bueno, pues he querido como que veáis este pequeño vídeo introductorio, que creo que nos deja algunas ideas y algunas pistas de lo que está pasando, y pues ahora ya le cedo la palabra a Carmen para que nos cuente qué está pasando en Venezuela. Bueno, en primer lugar, pues, buenas tardes a todos y a todas, y muy agradecida por esta oportunidad de poder decir algunas cosas sobre mi país, sobre Venezuela. Realmente la Venezuela bolivariana, es decir, la Venezuela que nace con la aparición de Hugo Chávez en la escena política venezolana, ha estado sometida a eso que vimos en el video. Es decir, hay una guerra mediática que se inicia desde el propio momento en que Chávez y otros jóvenes militares insurgen en el escenario político venezolano con aquella rebelión militar contra Carlos Andrés Pérez. Desde entonces existen dos Venezuelas: la Venezuela que pintan los medios de comunicación y la Venezuela real, la que hace la gente cada día
la Venezuela que lucha, la Venezuela que construye, la Venezuela que avanza, la Venezuela que sueña y que cree en la posibilidad real de construir un mundo de justicia, un mundo de paz. Pero esa Venezuela que sueña, que construye junto ese mundo, es una Venezuela que yo estoy segura que pocos de ustedes conocen. Porque los medios se han encargado de una manera perversa, de una manera muy deliberada, de pintar una Venezuela en crisis, una Venezuela en caos, una Venezuela a punto casi que de desaparecer, y una Venezuela que sí ha llegado a ese estado de calamidad, ha sido porque ha estado dirigida por unas personas que no tienen noción de la política, según estos medios, por unas personas que no sabe que no supo lo que era gobernar y que era simplemente un dictador o una persona de un carácter totalitario que se le ocurría cualquier idea y la quería imponer a rajatabla, y que fue alejando a Venezuela del camino correcto, que fue alejando a Venezuela del camino de la democracia, aceptada por los grandes países productores del mundo. Esta Venezuela en negativo que los medios han alimentado es la Venezuela que lamentablemente se ha impuesto en muchas partes del mundo, sobre todo en los países industrializados, sobre todo en países como los Estados Unidos, como España, y igual en Francia, en todos los países europeos, y en buena parte de países latinoamericanos que tienen gobiernos de derecha. En el documental nosotros vimos muy bien la Venezuela antes de Chávez, la Venezuela que se presenta como el modelo de democracia latinoamericana, y que simplemente fue la Venezuela que durante 40 años gobernaron los partidos Acción Democrática, que es un partido socialdemócrata, y el partido COPEI, que es el partido social cristiano. Estos dos partidos que vuelven a la palestra cuando cae la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en el año 58, hicieron un pacto que se llamó el Pacto de Punto Fijo, porque se firmó ese pacto en la casa de Rafael Caldera, y esa casa tenía por nombre Punto Fijo. Pero se llamó, ese Pacto de Punto Fijo permitió que estos dos partidos execraran a cualquier otro partido de izquierda, y sobre todo que execraran y llegaran a ilegalizar al Partido Comunista, que había sido el partido que asumió con mucha fuerza la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez, que fue el partido que más sacrificó en esa lucha contra Pérez Jiménez, y que fue el partido que realmente logró que Pérez Jiménez saliera del país y que adviniera lo que se había pensado que iba a ser, pues una verdadera democracia. Pero Acción Democrática y COPEI pronto se confabularon, execraron al resto de los partidos y hicieron un pacto que les permitió gobernar a Venezuela durante 40 años. En ese pacto se iba a elecciones, ciertamente, cada 5 años, y si ganaba el Partido Acción Democrática la presidencia de la República, le tocaba al Partido Social Cristiano la presidencia, por ejemplo, del Congreso Nacional. Cuando llegó a ganar el Partido Social Cristiano la presidencia de la República, entonces el presidente del Congreso Nacional era de Acción Democrática. Eso para darles un ejemplo, cómo ellos se fueron repartiendo el país, y asimismo se repartían el Tribunal Supremo de Justicia. Si había 20 magistrados se llamaba entonces Corte Suprema de Justicia, eran 10 para Acción Democrática, 10 para COPEI. Igual se repartían los demás cargos, como el Contralor General de la República, como el Fiscal General, etc. Y estos mismos partidos hoy día pretenden acusar
al gobierno bolivariano de controlar todos los poderes, cuando fueron ellos los maestros en el control y en la repartición de esos poderes. Pero no solamente se repartieron los poderes, se repartieron la renta petrolera. Venezuela, como lo acaba de decir Catu, es un país que tiene la suerte y al mismo tiempo la desgracia de poseer la reserva de petróleo más grande del mundo. Venezuela fue durante muchos años el primer productor de petróleo del mundo. Hoy día ocupa el 5º lugar en producción, pero tiene ya probado por la propia OPEP la reserva de petróleo más grande del mundo. Si a los demás países les puede durar el petróleo entre 20 o 50 años, Venezuela tiene petróleo por 300 años más. Y eso la convierte, por una parte, en el objeto más codiciado de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyas reservas de petróleo están en decadencia. Le quedaban 9 años solamente de petróleo, y que ahora han logrado aumentar con la aplicación del fracking, que es esta explotación de petróleo no convencional, que además está produciendo un grave daño a la naturaleza, y ya algunos científicos han dicho que ese método de explotación de petróleo no convencional, que implica la fractura de la corteza terrestre para sacar el petróleo, es un causante de terremotos en el mundo. Es decir, ellos no pueden sostener esa explotación de petróleo por mucho tiempo sin causar graves daños a la naturaleza, y tampoco la pueden sostener bajo la actual guerra de precios de petróleo que han provocado últimamente, sobre todo para afectar a Rusia y a Venezuela, porque la explotación de petróleo por la vía del fracking es muchísimo más costosa que la explotación de petróleo por las vías normales. Con un petróleo, con una crisis de petróleo como la que tienen los Estados Unidos, sin duda Venezuela se convierte en el objeto de codicia más inmediato. Se han apoderado de petróleo de Irak y de Afganistán y de estos países del Medio Oriente. Nada se compara con la gran cantidad de petróleo que tiene Venezuela. Estos partidos de los que hablaba, Acción Democrática y COPEI, se repartieron también la renta petrolera. Y esa renta petrolera, además de disfrutarla los líderes de estos partidos, los disfrutaba la élite venezolana, la burguesía venezolana. Y teníamos entonces un país supuestamente democrático, en el cual había una alternancia de poder cada 5 años por las elecciones, y que se presentaba entonces como el modelo a seguir en América Latina. En ese país, un 5% de la población se disfrutaba del 90% de la renta petrolera, y el 95% restante de la población apenas le tocaba el 10% de esa renta petrolera. En esas condiciones se dieron los 40 años del Pacto de Punto Fijo, en el cual la pobreza general en Venezuela llegó a estar en el 70% de la población. La pobreza crítica estaba en casi 50%, donde no había asistencia médica para las clases populares, donde la gente pasaba hambre. Había niños que comían alimento para perros, porque no tenía, los padres, las madres, no tenían otra cosa que darle sino alimento para perros, que allá se llama perrarina, no sé si aquí la llamarán así, pero era lo que los niños comían. Y los bebés, las madres no tenían para comprar leche y ponían a hervir fideos, y esa agua de los fideos era lo que les daban para alimentar a los niños. En esos estados de pobreza vivió esa Venezuela de la Cuarta República, esa Venezuela del Pacto de Punto Fijo. Llegó el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que es elegido en 1789,
en 1989, que es justamente el año en que se produce el derrumbe del muro de Berlín, en que se habla de la caída de la Unión Soviética, se producen todos aquellos cambios en el mundo y que dio lugar a la tesis del fin de la historia. Es decir, ya con la caída del muro de Berlín se había acabado, según los más conspicuos propulsores del capitalismo, se había acabado ya con las luchas ideológicas. Y ahí eso significaba el entierro de la ideología de izquierda, el entierro de la propuesta de tener un modelo económico diferente al modelo capitalista, que era supuestamente el modelo socialista. Con eso significaba el entierro ya para siempre de toda idea de socialismo y un triunfo, pero que además se festejó a todo dar, del capitalismo como el modelo triunfante, como el único modelo posible de allí en adelante. Y eso significó también pues la aplicación urbi et orbe del modelo neoliberal. Este neoliberalismo, que lo propugnaba además el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, es el que Carlos Andrés Pérez asume con bombos y platillos como la solución para una Venezuela que, a pesar de que tenían ya ellos mismos 40 años gobernando, estaba dando unas señales de que ya no se aguantaba más. Había ocurrido además, ocurre en ese mismo año el llamado Caracazo, que lo mencionó Catu y que se menciona allí. La gente no soportó la aplicación del paquete de medidas neoliberales y salió a la calle sin líderes, sin organización, sin nada, simplemente a expresar su indignación por los niveles ya de explotación a los que se había llegado. Era una aplicación de medidas extremas donde de un día para otro todo subió de una manera exorbitante y la gente salió a recuperar lo que le había quitado esa burguesía dominante. Salió a saquear los comercios donde estaba la comida acaparada o la comida que ellos no podían comprar porque no tenían dinero para hacerlo. Y se produjo la acción más aberrante que un presidente ha podido dar, que fue la orden que le dio al ejército venezolano de reprimir a esos que estaban en la calle reclamando lo que el sistema les negaba, a reprimirlos a sangre y fuego. Y el resultado fueron 3.000 muertos y algunos incluso los calculan en 5.000 muertos en una cosa de 4 o 5 días. Todavía hay muchas fosas comunes que no han sido destapadas y muchísimos cadáveres sin identificar de esa época. Eso le quitó la careta a Carlos Andrés Pérez, le quitó la careta al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a todos estos que defendían la imposición de las medidas neoliberales como la solución para la humanidad. Carlos Andrés Pérez a partir de allí ya vio mermar su popularidad muchísimo y esto además animó a Hugo Chávez, que entonces era un teniente coronel del Ejército Nacional y de varios militares patriotas que estaban dentro del ejército, a acelerar los planes de la rebelión militar. Yo debo decir, antes de seguir, que si bien hay la idea de que todos los militares son unos gorilas, que son unos dictadores, etcétera, como te pasó a ti, que bastaba que Chávez es militar, por lo tanto me genera desconfianza, quién sabe lo que quiere es imponer una dictadura, etcétera. Porque efectivamente en América del Sur hemos vivido muchas dictaduras militares, sobre todo en el Cono Sur, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el mismo Perú. Y llegó un momento que los Estados Unidos, a raíz de la Revolución Cubana,
propició el establecimiento de dictaduras de derecha en toda América Latina para contener el demonio comunista que según ellos quería arropar a toda América Latina. Y estos dictadores realmente fueron crueles, fueron graves, desaparecieron mucha gente, mataron mucha gente. Pero resulta que en Venezuela se ha dado un caso especial de militares. Desde las guerras de independencia, que es cuando surge el primer ejército en Venezuela, que se forja bajo el mando de Simón Bolívar, un ejército que se forjó no para reprimir al pueblo, sino para liberar al pueblo, que si salió de sus fronteras no fue para conquistar, sino para llevar la independencia, y así independizó lo que es hoy Panamá, lo que es hoy Colombia, lo que es Ecuador, lo que es Bolivia, lo que es Perú. Entonces allí, y además en ese ejército nunca se forjó a partir de castas de militares, nunca fueron los hijos de los ricos los que servían en el ejército, sino que siempre se nutrió de las clases populares. Y siempre en Venezuela ha habido militares de izquierda, siempre ha habido militares que durante los 40 años de la Cuarta República estuvieron liderando azonadas militares en función de los derechos de los pueblos que estaban oprimidos, que estaban excluidos y que eran explotados por la burguesía venezolana. Es decir, tener un militar patriota en Venezuela no era una excepción, Chávez no fue una excepción. Hubo muchos militares patriotas a lo largo de los 200 años que tenía el ejército venezolano. Pues es la sonada esta del Caracazo la que acelera los planes, y es cuando un día irrumpe Chávez en el escenario político venezolano, cuando todos los venezolanos habíamos perdido toda esperanza, todos creíamos que eso era una situación que nunca se iba a superar, que Acción Democrática y COPEI iban a gobernar por siempre, no se veía una salida, no había posibilidades ni de plantearse el más mínimo sueño de liberación de esa situación. Pero de repente todo cambió cuando salió Chávez y aparece en televisión reconociendo la derrota militar y asumiendo la responsabilidad de ese movimiento militar. Eso impactó al pueblo venezolano de inmediato. En un país en que nadie asumía responsabilidades, sale un joven militar y dice: yo asumo la responsabilidad de este movimiento. Y eso hizo que el pueblo que estaba desesperado, que no veía salida por ninguna parte, que después del Caracazo vivía presa del terror, porque los militares siguieron ejerciendo represión contra cualquier manifestación popular que se intentara hacer. Ante eso, ese pueblo desesperado, cercado, vio en Chávez un hombre que podía hacer cambiar la situación. Y a partir de ese momento, Venezuela comenzó a ser otra. ¿Y por qué Chávez logró encarnar eso? Porque Chávez entendió, igual que lo entendió Miranda y que lo entendió Bolívar, que el espejismo alienante y que el fenómeno de la opresión, de la dominación, van concatenados con la falta de conciencia histórica, y que para poder romper eso había que hacer que el pueblo se recuperara a sí mismo como sujeto histórico, que el pueblo recuperara la creencia, su capacidad de hacer cosas, que el pueblo volviera a tener fe en sí mismo, que se viera como constructor de su propia historia y que comenzara a tomar en sus manos la dirección del país. Eso fue el gran milagro que hizo Chávez. Devolvió la dignidad perdida al pueblo venezolano, le devolvió la fe en sí mismo, y va a ser durante su gobierno que ese pueblo comenzara a asumir cada vez más la dirección de los asuntos públicos.
Y hoy tenemos un pueblo realmente empoderado, un pueblo que tiene en sus manos la administración, la dirección, la construcción de muchos de los programas sociales que se están haciendo en Venezuela. Es un pueblo que construye, por ejemplo, dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que es además un programa que en ningún otro país del mundo jamás se ha hecho. Yo creo que es de las mayores misiones humanitarias que han existido en la historia de la humanidad, que es la de darle casa al que no tiene. En 3 años se han construido 700.000 viviendas, más de 200.000 viviendas por año. Y de esas 700.000 viviendas, el 40% las ha construido el poder popular, que reciben los materiales y que construyen la casa y que deciden a quién de la comunidad le toca primero vivir en esa casa digna. Y así como administra y ejecuta vivienda, también administra programas de salud, programas de educación, programas culturales, programas de producción de alimentos, etcétera, etcétera. Y entonces es un pueblo que recuperó la fe, que recuperó su noción de que él es el sujeto histórico que construye la nueva Venezuela. Ese fue el milagro de Chávez. Y por eso, por más que Chávez murió, sigue estando pero vivo de forma permanente en el corazón de los venezolanos y de las venezolanas. Digo de la mayoría de los venezolanos y venezolanos, porque así como hay venezolanos y venezolanas que creyeron en Chávez y que siguen las enseñanzas de Chávez, que valoran el legado de Chávez, pues hay un grupo de opositores que por el contrario creen lo que han construido los medios, que creen y que predican y que difunden la imagen de que Chávez fue simplemente un militar, dictador, autoritario, que impuso sobre Venezuela un gobierno en el cual ellos perdieron simplemente el poder. Es decir, según ellos, Chávez cercenó los derechos que ellos tenían. Simplemente Chávez controla los medios de comunicación, Chávez desperdicia la renta petrolera gastándola en un pueblo que no sabe apreciar lo que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, hoy tenemos una Venezuela dividida en 2 toletes, vamos a decir, pero no porque Chávez la dividiera como lo dice la derecha, es porque Chávez le dio voz a los que nunca habían tenido voz para hablar, porque Chávez le reconoció derecho a un pueblo que fue siempre relegado, negado, excluido. Fue porque Chávez le ha dado protagonismo a ese pueblo. Entonces, es porque Chávez decidió que a Venezuela no la gobernaba más las élites que habían gobernado durante 200 años, sino que ahora era el pueblo el protagonista de su propio destino. Ese darle voz a los silenciados, por supuesto, desató la ira de los que siempre habían tenido el monopolio de la voz. Ese darle protagonismo al pueblo desató la ira de los que siempre habían decidido qué era lo que se iba a hacer en Venezuela. La ira de las élites, que eran los que ponían los presidentes, que eran los que ponían quién iba a dirigir el Banco Central, quién iba a ser el ministro de Hacienda y que monopolizaba los negocios y la renta petrolera. Eso es lo que ha creado la división, que de repente un pueblo que había estado callado, sepultado, levanta la voz y no tiene ya miedo a ningún micrófono, que ahora muestra una gran preparación política, que ha aprendido muchísimo y que es capaz de decirle a los ricos de Venezuela: tú te callas porque yo soy ahora el que decide la suerte de este país. Esa es la división que se ha planteado allí.
y estamos en una guerra permanente. Por supuesto, esta élite no está actuando sola, esta élite actúa bajo el amparo, bajo el apoyo, bajo el financiamiento y bajo las directrices del Departamento de Estado norteamericano. Ahí se alían los intereses de la élite nacional dominante con los intereses de los Estados Unidos, que ha perdido a una de sus joyas, que ha perdido al primer país de su patio trasero, que ha perdido su capacidad de actuar, de dirigir, de quitar y de poner presidente en nuestro país. Entonces, está hoy planteada una guerra muy fuerte entre esta élite dirigente, esta burguesía venezolana, contra la gran mayoría del pueblo venezolano. Y esta guerra ha adquirido diferentes, o se expresa de diferentes maneras. Es una guerra no solamente económica, es una guerra también financiera, es una guerra cultural, es una guerra social, es una guerra en todos los órdenes. Y es la guerra en la que estamos en este momento, o mejor dicho, es la guerra que ha continuado desde que Hugo Chávez ganó la presidencia en diciembre del 98 y que se ha expresado de múltiples formas. Ha habido una especie de golpe continuado en Venezuela desde el año 98 hasta el presente. Ya en el año 98 se desató la guerra mediática contra el candidato Chávez, donde lo presentaban como un gorila, como un militar cruel, como alguien que iba a hundir a Venezuela en el caos, en la represión, etcétera. Llegaron incluso a grabar cuñas donde se oía como si fuera la voz de Chávez diciendo que en lo que él ganara la presidencia iba a freír la cabeza de los adecos en aceite. Y eso lo presentaban como que era Chávez lo que le había dicho, y era simplemente un buen imitador de la voz de Chávez quien había grabado eso. Y empezaron los Estados Unidos pues a verlo con mucha prevención. Y después que ganó y cuando empezó a promulgar leyes que iban en beneficio del pueblo, pues allí fue el acabose y fue cuando se comenzaron a adelantar los planes para un golpe de Estado. Ese golpe ya se iba a dar cuando Chávez ganó las elecciones. Ese momento electoral fue muy difícil porque hubo movimientos de militares de la derecha que quisieron interrumpir la posibilidad de que Chávez tomara definitivamente el poder. Pero cuando Chávez empieza, por ejemplo, cuando promulgó la ley de la reforma agraria, en la que atacaba el latifundio y disponía que esos latifundios fueran expropiados y repartidos entre los campesinos sin tierra, eso provocó la ira de los terratenientes del campo. Cuando promulgó la ley de pesca que prohibió la pesca de arrastre para que volviera otra vez la pesca artesanal, por la cantidad de pescadores que habían quedado sin empleo, sin nada, pues eso provocó la ira de los grandes poseedores de los barcos pesqueros. Y todas esas leyes provocaron que se desatara el golpe de Estado del año 2002. Y desde entonces no ha cesado. Después de ese golpe de Estado han ensayado cualquier intento de revertir el gobierno bolivariano, primero contra Chávez y ahora contra el presidente Maduro. No solamente fue el golpe de 2002, que ustedes lo vieron todo por televisión, y si vieron el documental La Revolución no será transmitida, no tengo por qué entrar en detalles de eso, sino que después vino, Chávez perdonó a los golpistas, salió con una cruz llamándolos a la reflexión y vamos a conversar. ¿Y qué hicieron los golpistas? Retomaron de inmediato los planes del golpe y en diciembre llamaron a un gran paro nacional que se desató con el llamado golpe petrolero, cuando la productora especial de la riqueza de Venezuela, la compañía de petróleo de Venezuela, PDVSA, fue tomada por esa élite que ellos mismos se llaman meritócratas,
y fue paralizada toda la producción petrolera. Llegamos a quedarnos sin una gota de gasolina, sin gas para cocinar. Es decir, fue una situación de caos que duró 3 meses, pero el pueblo nunca abandonó a Chávez y más bien le exigía a Chávez: no te rindas, sigue adelante. Y así se logró derrotar ese golpe petrolero. Y de inmediato empezó, entonces, eso fue de diciembre de 2002 a febrero del 2003. Ya a fines de mes del año empezaron las guarimbas, que es una manera nosotros llamar a los disturbios callejeros, que se ponen barricadas en las calles, se prenden grandes hogueras, no se deja circular a nadie, ni peatones, ni vehículos, se empiezan a destruir bienes públicos, etc. Empezaron en 2003, 2004, cuando entonces fue Gaviria, que era secretario de la OEA, fue a Venezuela, mesas de diálogo, etc. La oposición jamás quiso llegar a ningún acuerdo con el gobierno de Venezuela. Su meta simplemente ha sido cómo ponerle fin al gobierno bolivariano, cómo hacer que Chávez renuncie o ahora que Maduro renuncie. Esa es su obsesión, esa es su meta. Y después de esas guarimbas del 2004, se han producido todo tipo de golpes. Ahí se ensayó el golpe, bueno, golpe suave es una cosa permanente. Ahí se ensayó la revolución de colores que tuvo efecto en Ucrania. Ahí se ensayó, se reprodujo el movimiento Octor de jóvenes universitarios, las manitos blancas estas, que también tuvieron un protagonismo como de 1 año, alimentada por los Estados Unidos. Le dieron hasta un premio al dirigente juvenil de esas manitos blancas, de unos $500,000, y el chico, una vez que agarró los $500,000, se olvidó de las protestas y se fue con sus $500,000 y no creó lo que supuestamente él se comprometía a hacer, que era crear una escuela de formación de líderes jóvenes. Simplemente los $500,000 lo convencieron de que era mejor que lo disfrutara él por sí mismo, ¿no? Es decir, se ha ensayado todo lo que le ha resultado a los Estados Unidos en el Medio Oriente, se ha ensayado en Venezuela y todo ha fracasado. Se ensayaron también atentados contra la vida del presidente Chávez. Varias veces fueron desmontados atentados. Se utilizaron paramilitares colombianos. No sé si recuerdan cuando en una hacienda cerca de Caracas había 120 paramilitares colombianos que tenían un plan de asesinar al presidente Chávez y que tenían ya uniformes pertenecientes al ejército venezolano y con esos uniformes iban a atacar el Palacio de Miraflores, iban a hacer creer que lo que se había producido era una guerra civil entre elementos de las Fuerzas Armadas, porque como ellos también iban a tener el uniforme venezolano, se iban a enfrentar con los guardias que defendían el palacio. Y la idea era matar al presidente Chávez. Además de esos paramilitares, ensayaron otro tipo de atentado, y yo estoy convencida de que el cáncer que por fin mató a Chávez fue inoculado. Yo estoy convencida de eso. Eso era demasiada casualidad que en un mismo año 6 presidentes tuvieran cáncer, y mucha casualidad que fuera un cáncer tan extraño que no tuvo explicación, que la junta médica de los mejores científicos del mundo que se reunió no supo explicar por qué ese cáncer era tan agresivo. Eso era un tipo de cáncer muy especial que le apareció al presidente Chávez. Y así como lo intentaron contra Chávez, lo intentan ahora contra Maduro. Ellos no dejan de conspirar contra el gobierno bolivariano. ¿Y por qué no dejan de conspirar? ¿No será porque el gobierno bolivariano ha mostrado que es posible construir una alternativa al modelo de organización capitalista? ¿No será porque el gobierno bolivariano acabó con el analfabetismo, porque le está dando viviendas a los que no tienen vivienda? ¿No será por los programas de salud que ha establecido, que porque hoy el 80% de la población venezolana
tiene acceso gratuito a la salud, porque tiene los médicos ahí al lado de su casa, porque ya no tiene que bajar. No sé si saben cómo es Caracas, que la élite vive en el valle y los pobres en los cerros. Y hay personas que tienen que bajar tantas escaleras que eso equivale a bajar un edificio de 70 pisos antes de llegar al valle. Y esta persona, cuando se le enfermaba un niño a medianoche, tenía que echarse al muchacho en el hombro y bajar todas esas escaleras para después tratar de conseguir un carro para llevar a su niño al hospital. Pues ahora tiene el médico allá arriba en el cerro. ¿No será también por los programas de distribución de medicamentos? Todos los pacientes con cáncer y todos los pacientes con VIH reciben gratuitamente esas medicinas que son de tan alto costo, de forma gratuita, lo da el gobierno bolivariano. ¿No será por la reforma educativa, porque acabó con el analfabetismo, porque ha creado 16 universidades nuevas, porque hoy 1 de cada 6 venezolanos está estudiando? ¿No será porque Venezuela pasó a ser el segundo país en América Latina y el 5º en el mundo en matrícula universitaria? ¿No será porque está mostrando, pues, que hay otra manera de vivir, que hay otra manera de que el pueblo se organice, de que hay otra manera de trabajar, de que hay otra manera de ir construyendo un mundo de justicia? ¿No será porque acabó con la desigualdad en el país? Venezuela tiene hoy un índice de Gini, el mejor de América Latina en cuanto a los niveles de desigualdad entre la población. Es el índice de Gini más alto de América Latina, lo tiene Venezuela. Pienso que por todas esas cosas que Venezuela es considerada una amenaza, no porque Chávez tenía tintes de dictador, o porque Maduro siga los pasos dictatoriales de Chávez, es por el tipo de sociedad que está demostrando que es posible demostrar, que es posible lograr. Y no será también porque Chávez recuperó la dignidad del pueblo venezolano, porque le enseñó que tenía poderes creadores y que esos poderes los podía expresar libremente. ¿No será porque Chávez además entendió que tenía que completar la obra, que tenía que hacer de Venezuela un país realmente independiente? Y porque Chávez también resucitó el ideal bolivariano de justicia social y el ideal mirandino de la unidad de nuestra América. Y comenzó a pregonar la necesidad de unirnos para poder consolidar la independencia que estábamos logrando y sobre esa base construir el mundo nuevo, ese mundo que todos hemos soñado, ese mundo del cual habla el Foro de Sao Paulo, un mejor mundo posible. Porque se empezó a mostrar que ese mejor mundo no solamente era posible, era que se estaba construyendo ya. Y por eso, cuando Obama dice que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad interna de los Estados Unidos y declara a los Estados Unidos además en emergencia ante esa amenaza, a lo mejor él tiene razón, porque el ejemplo que está dando Venezuela es una amenaza y un ejemplo para los pueblos del mundo, porque Chávez logró además y abrió, por lo menos fue el que abrió el camino para que de repente el continente americano se llenara de asambleas constituyentes, se llenara de revoluciones sociales, para que apareciera la revolución indígena en Bolivia, apareciera la revolución ciudadana en Ecuador y volvieran los sandinistas a Nicaragua, y de repente ya no era Cuba la única excepción en América Latina, sino que ahora una gran parte del continente está lleno de gobiernos progresistas, que además que en 16 años estos gobiernos progresistas no han perdido ninguna elección, que siguen ganando porque el pueblo sigue ratificando su conciencia, su confianza en ellos. Y así se ha creado además un conjunto de países que, si bien no son revolucionarios propiamente, tienen una actitud progresista. Y gracias también a esa prédica de la unidad,
surgió el ALBA como un modelo diferente al ALCA que Estados Unidos proponía, en el cual todo el continente se iba a conformar como a unir, digamos, a los designios imperiales de los Estados Unidos. El ALCA era simplemente un saqueo de todas nuestras riquezas naturales y una anulación de las soberanías nacionales en función del mercado común norteamericano. Pero contra eso surgió el ALBA, que hoy agrupa a 10 países y que contra la competencia en la que se sustenta el modelo capitalista propone la solidaridad, la cooperación, la complementariedad. Y tras el ALBA inmediatamente empezaron a surgir otras ideas de unidad. Surgió Petrocaribe, surgió la misma Telesur, surgió también de allí, surgió UNASUR y la última gran creación, la última gran institución, que es la CELAC, que es el experimento, no es tanto experimento porque ya es una realidad, que es la concreción real del sueño bolivariano y mirandino de la unidad de nuestra América, donde estamos todos los países de América Latina y el Caribe unidos, sin distingo incluso de diferencias ideológicas, porque ahí hay gobiernos de izquierda como el gobierno de Cuba y el gobierno de Venezuela, el de Bolivia, el de Ecuador, etcétera, pero hay también gobiernos de derecha cercanos a los Estados Unidos, pero que han entendido que solo con la unidad podremos consolidar verdaderamente nuestra independencia y que solo con la unidad podremos superar los niveles de subdesarrollo en que nos ha mantenido el estar dependiendo siempre de los Estados Unidos o luego de la Europa. Y en la CELAC nosotros actuamos, tomamos decisiones nosotros solos, sin el tutelaje que ejerce los Estados Unidos en la OEA y sin el tutelaje que ejerce España en la OEI. Solo América Latina decidiendo. Y la prueba de que esa unidad está fortalecida se demostró ahora en la cumbre de Panamá, cuando Obama salió derrotado de sus pretensiones de hundir a Venezuela. Porque acuérdense que el decreto de Obama se promulgó unas semanas antes de la cumbre de Panamá. Y ellos movieron todas sus fichas políticas para tratar de convencer a los presidentes de los países latinoamericanos que retiraran el apoyo que ya le habían dado a Venezuela en UNASUR y la CELAC. Se fue Obama personalmente al Caribe a convencer a la comunidad de países del Caribe de retirar el apoyo a Venezuela, de que se retiraran de Petrocaribe, porque ya Venezuela estaba lista, ya no duraba muchos días más, y les ofrecieron 20,000 millones de dólares para que se entraran en un programa energético que estaba ofreciendo los Estados Unidos. Y no pudieron. En la cumbre de Panamá, todos los países, incluidos los países del Caribe, a donde Obama fue personalmente, ratificaron su apoyo a Venezuela y exigieron la derogación de ese infame decreto que sacó Obama en marzo. Es decir, hay una conciencia histórica que se ha ganado, y en esa conciencia histórica que hoy tienen los pueblos de América Latina tiene mucho que ver Hugo Chávez. Eso es parte del gran legado que ha dejado Hugo Chávez, esa recuperación de la memoria histórica, ese nutrirnos de las experiencias libertadoras que hemos acumulado a lo largo de 200 años. Porque si bien el proyecto que buscó realizar Simón Bolívar se vio truncado tras su muerte, esas ideas quedaron sembradas y hubo otras experiencias libertadoras que se fueron dando a lo largo de 200 años. Pero por primera vez eso es asumido por el bloque de países nuestroamericanos en pleno. Y eso es una gran parte, se debe, por supuesto, a Hugo Chávez. Entonces, estos, no sé cuántos, ya, tengo el tiempo corto. Vamos, porque no he tocado los puntos que él me dijo que tocara. No he hablado de asamblea constituyente, ni de refundación del Estado,
ni de la guerra económica. He hablado desde el legado de Chávez prácticamente. Bueno, sí, sobre todo porque me interesa es ver las preguntas que ustedes tengan, porque imagino que tienen muchas dudas, porque la televisión aquí no les ha mostrado los logros de la Revolución Bolivariana. Yo estoy segura que aquí no ha habido ningún programa que diga en Venezuela no hay analfabetismo, está cubierta la salud, está cubierta la educación, los niños ahora tienen computadoras portátiles que el gobierno les ha regalado. Se han repartido ya 3 millones de computadoras portátiles a los niños de educación primaria y del bachillerato. Nada de eso debe salir aquí. Aquí deben pensar que Venezuela es un caos, que Venezuela nos estamos muriendo de hambre, que nadie tiene para comer, como lo dicen los medios de comunicación. Él fue testigo de que todos los shopping están pero full, que no hay usted va a un restaurante y tiene que esperar de la cola para que se desocupen las mesas para usted sentarse a comer. Y a donde quiera que va, ve gente comprando, gente gastando. Ciertamente hay una gran crisis hoy, pero una crisis inducida. Hay altos niveles de inflación, muchísima especulación, acaparamiento de alimentos. Hoy nos están aplicando la receta que le aplicaron a Allende antes del golpe. Hoy en Venezuela los productos de la cesta básica fundamentales están acaparados. Usted no consigue arroz, no consigue azúcar, no consigue leche para su niño ni para usted, no consigue papel sanitario, no consigue toalla sanitaria, no consigue, ¿qué otra cosa? Pollo, no consigue desodorante. Son como 10 productos que son esenciales para la vida normal, cotidiana, que no las consigue. Pero, por ejemplo, no hay leche para los niños ni para tomarla líquida, pero usted ve la gran cantidad de yogures que venden todos los supermercados, ve la gran cantidad de queso que se produce, y que yo sepa, el yogur y el queso se hace con leche. Entonces, ¿de dónde sale esa leche para los yogures y para los quesos y no hay la leche para los niños? Porque esas no las producen los industriales para hacer que el pueblo venezolano se enoje, porque están tratando de provocar que salga otra vez a saquear los comercios como salió en aquel famoso Caracazo. Pero el pueblo no sale porque el pueblo sabe que tiene un gobierno responsable y que ese gobierno está tratando de que esos alimentos lleguen de alguna manera al pueblo. Y se hacen grandes mercados al aire libre donde el pueblo consigue esos alimentos. Entonces, bueno, hay colas terribles en los supermercados en falta de esos alimentos. No se consigue pollo para usted cocinar, pero ningún restaurante ha cerrado ni ha dejado de vender pollo. Ni existen allá polleras, ventas de pollos asados, solamente así. Todos tienen pollos todo el tiempo y usted va y los puede comprar ya asaditos, los consigue. Crudos el que no lo consigue. Entonces, ¿cómo es eso? Lo quieren presentar por los medios de que Venezuela ha quebrado el aparato productivo y que por eso no se consigue leche, no se consigue arroz, no se consigue esto. Pero no explican la contradicción entre que no se consiga por un lado y por el otro lado sobre. Entonces, no es una cuestión del aparato productivo, es una cuestión de acaparamiento, es una cuestión de especulación atroz y es una cuestión de contrabando. Se han creado unas mafias de contrabando gigantescas que se llevan de Venezuela el 40% de los alimentos que se producen o que se importan a Venezuela. Si Venezuela gasta los dólares de la renta petrolera para importar los productos de la canasta básica y el 40% de eso que importa sale de inmediato hacia Colombia, hacia Brasil o hacia las islas del Caribe. Entonces, es un poco la situación de guerra económica que se está viviendo allá. Hay una guerra financiera, hay una guerra contra la moneda venezolana para devaluarla. Hay una guerra que tiene que ver con el dólar, hay una página que crearon los golpistas y otros conspiradores venezolanos que viven en Miami y a través de esa página influyen en el precio del dólar.
cada día ellos lo aumentan. Y cualquier medida económica que tome el gobierno, al otro día el dólar amanece 20% o 50% más caro que el día anterior. Y eso los industriales, los comerciantes, lo toman como referencia para ponerle los precios a los artículos. Es decir, han logrado distorsionar la economía hasta un punto que está haciendo la vida del venezolano bastante difícil. Pero en esa lucha estamos. Y bueno, vamos a través de las preguntas a ver qué otras cosas les puedo completar. Podríamos tocar algunos de los temas que me dijiste y entonces ahí completamos la conversa, pues. Bien, pues bueno, agradecemos a Carmen esta exposición que acaba de hacer y entonces, si les parece, les pediríamos nada más para poder también hacer las preguntas, que aprovechemos la presencia de nuestra invitada, que podamos ser muy específicos con las preguntas que se van a hacer, decir como siempre sus nombres, presentarse y entonces que nos puedan ir levantando sus manos para que les podamos acercar también el micrófono. Bueno, tenemos varias, si les parece podemos iniciar ahorita. Asignarles número. Si nos apoyan con el micrófono, podemos, no, pero también el compañero que está levantando el papel y de ahí nos venimos para acá con las primeras preguntas, más allá, para allá, ahí. Pero aquí hay iniciamos como y ahorita vamos de este lado, por favor. ¿Ya? Adelante. Sí, gracias. Víctor Portillo Rodríguez. Me gustaría que son algunos aspectos muy importantes para mí. Me gustaría que nos hablara un poquito más sobre esa idea de recuperación del pueblo venezolano, del pueblo latinoamericano que se da en Venezuela, impulsada por Francisco de Miranda, y cómo se recrea esto con el pensamiento de Simón Bolívar y cómo llega hasta Chávez. El otro punto es que me gustaría que nos hablara de cómo la cultura, el arte, ha influido, ha incidido en la forma de empoderamiento del pueblo venezolano. Y bueno, aunque es un tema un poco tangencial en este punto, en este momento, pero quisiera saber por qué en un momento dado esfuerzos de guerrilla como los de Bravo no prosperaron. Gracias. Sí, unas varias. Entonces, un favor, estaba el compañero junto que había pedido hacia allá y luego Ted y luego atrás, ¿sí? Por favor. Damián Gallegos, mi pregunta es referente a Petrocaribe. ¿Cuáles son los escenarios que se prevén si continúan bajando los costos del petróleo? Quiero saber si se va a fortalecer o se va a debilitar el programa. Buenas tardes, Francisco Javier García. Pregunta: ¿cómo es la composición orgánica en el Congreso? ¿Cuáles son las fuerzas que lo integran realmente? Porque se ve como que Hugo Chávez hubiera sido nada más la cabeza, pues. Se ve como que Hugo Chávez hubiera sido la cabeza nomás, pues, y que a la falta de él se quiere descomponer el tejido, pues, social de Venezuela. ¿Cuáles son las fuerzas que lo integran el Congreso o las cámaras que tienen el poder en el país? Atrás, por favor, el micrófono. Gracias, buenas tardes. Carlos Tabogada. Un comentario y dos preguntas. Bueno, me parece que, digamos, usted ya comentó que, bueno, ahora algunos de los empresarios provocan pues esta guerra económica que comentas en términos del acaparamiento y escasez de productos de la canasta básica, y bueno, el comentario es en relación a que, bueno, esto ya existía antes, ¿no? Antes de que llegara Chávez.
Esto se daba con caldera incluso, ¿no? Digamos, eso ya se daba, pues, o sea, es un fenómeno anterior, pues, ¿no? Es un comentario en el sentido de que bueno, no es atribuible exclusivamente nada más a la administración de Hugo Chávez ni de Nicolás Maduro. A mí me parece que existen dos momentos en los que se puede relacionar el proceso de Hugo Chávez con nosotros, con México. Uno de ellos es precisamente cuando sale él de la cárcel en el 94, pues digamos, sale prácticamente sin ninguna fuerza política que lo respalde. Justamente, de hecho, pues no hay nadie, ¿no?, que lo respalde, sino prácticamente está él solo, ¿no? Y a mí me parece pues muy importante esto porque, digamos, unos años después tiene la posibilidad de construir un movimiento tal que años después, bueno, pues va a ganar las elecciones presidenciales. Entonces esto me parece que es importante porque, digamos, en términos de la realidad mexicana, ¿no? Creo que nos pone ahí un punto importante, ¿no? En términos de si es posible para nosotros también poder construir una fuerza similar, ¿no? No sé, habría que ponerlo, ¿no? Lo dejo así solamente en la mesa. Y el otro me parece que está un poco relacionado quizás con la pregunta que hizo el compañero en términos de la participación del arte y la cultura. Y justamente también está relacionado con México y tiene que ver con el programa de orquestas infantiles que desarrolló. Entiendo que está desde antes, desde los años 70, creo que lo desarrolla el doctor Abreu, me parece, maestro Abreu, ¿verdad? Exactamente, desde los años 70, pero que sí tuvo un impulso muy fuerte desde que llega Hugo Chávez. Y esto está relacionado a México porque, por ejemplo, aquí hace unos años la derecha política y la derecha empresarial, digamos, copiaron ese programa. Me parece que fue como por ahí del 2009 o de 2010, hubo una matanza de unos chicos que estaban en una casa de recuperación en Ciudad Juárez, fueron asesinados y bueno, sí, y bueno, la cosa es esta, pues la cosa es que Calderón da copia el programa y en 2012 da programa y TV Azteca también. Sí, gracias. Bien, entonces, bueno, la compañera y luego aquí tenemos otra pregunta de este lado para que empecemos ya por… Ok, Vanessa Hernández. Pues bueno, mi pregunta es… ¿Cuál ha sido prácticamente el papel de los medios de comunicación desde antes de Chávez y cómo fue que lo regularon en todo caso? Porque pues bueno, también es cierto que fueron los medios los que se apoderaron prácticamente de todo esto y daban a la población solamente unas partes de lo conveniente para la burguesía. ¿Cómo es que logran regular esa parte para democratizar también los medios? Esa es mi pregunta. Hola, ¿qué tal? Es perfectamente comprensible, pues, el manejo mediático ante esta escasez inducida, eso se comprende. Pero hay algo que también es real y que no se reflexiona mucho desde la izquierda. ¿Por qué Venezuela, tras 15 años de gobierno bolivariano, no ha podido sentar los cimientos de un modelo de sustitución de importaciones, similar al que instauró aquí Lázaro Cárdenas, ¿no? Digo, se plantea el socialismo del siglo XXI, pero ni siquiera se puede prescindir de grandes volúmenes de importaciones de productos básicos, de tecnología, etcétera. Y eso, bueno, la respuesta que siempre escuchamos en labios del gobierno bolivariano es que bueno, hay una situación estructural heredada de la Cuarta República, etcétera, etcétera. Pero son 15 años, ¿no? Son 15 años en donde la industrialización es algunas fábricas de posetas en Valencia, ciertas cuestiones como el aluminio en Bolívar, etcétera, pero no hay una
hay mucha obra social, pero no hay reformas estructurales dentro de la economía venezolana. ¿Por qué? Miguel Sánchez, de la Cátedra Socialista Antonio Gramsci. Compañero, y luego vamos a iniciar de allá hacia acá, ¿no? Si pueden ir acercándole el micrófono también. Bien, mi nombre es Francisco Jiménez Basurto. Le pregunto a usted, compañera diputada, ¿cómo es posible que habiendo tanta explotación de petróleo en Venezuela, ahora que a nivel mundial ha bajado el costo, el precio de la producción a nivel mundial y la situación en que está viviendo ahorita Venezuela, qué técnica, qué estrategia está usando el presidente Maduro para poder sacar adelante el país, su país? Mi pregunta es esa. La otra, si los diarios que aquí hemos visto, inclusive que yo he visto, la situación de los ciudadanos venezolanos, han tenido mucho problema para adquirir los productos de primera necesidad. Entonces, me gustaría que nos diera luces sobre las preguntas que le estoy haciendo. Gracias. Sobre lo que comentaste de la falta del acaparamiento de productos. Si es tan amable el compañero del fondo, sin poder preguntar, vamos a ir. Les pedimos nada más recordarles que nos puedan dar su nombre y que sean muy concretos también en sus preguntas para que puedan preguntar los demás compañeros. Gracias, Daniel Ventura. Quisiera que me diera su lectura sobre lo que está sucediendo ahorita. Cuba fue un acompañante de Chávez y un promotor también de Chávez, incluso en muchos momentos se sumó a las iniciativas de Chávez. Chávez mismo viaja allá, ve su enfermedad. Siempre fueron aliados. El tema sería aquí, ¿qué está pasando o qué lecturas hacen ustedes respecto a la situación que tiene ahora Cuba con respecto a Estados Unidos, por una parte levantando el bloqueo, y a Venezuela endureciéndole el bloqueo? ¿Creen que ustedes cuáles las relaciones que hay, las correlaciones que hay, y de qué manera va a afectar en el mapa geopolítico de la región? Gracias. Adelante. Gracias. José Luis Espinosa, de la UNAM. Dos aspectos, un comentario rápido. Creo que si sabemos la influencia que tienen los medios en las decisiones políticas en México, tenemos ejemplos muy claros y lo estamos viviendo. Creo que quien defiende a Chávez, cuando hay una posición gubernamental, hay un culto excesivo a la personalidad de Chávez, y esto a nosotros nos perjudica tremendamente. Creo que nosotros hemos rebasado ya esos cultos a la personalidad, por un lado, y si no, pregúntenle a López Obrador, ¿por qué ha perdido la presidencia según su propio coordinador? Porque lo comparan precisamente con Chávez. Y yo creo que, no sé si ustedes tengan una visión de esta supuesta influencia que tienen los medios para definir la posición política de López Obrador. Eso sería todo, gracias. Por favor, si le pasan al micrófono, Sí. Adelante. Si el gobierno ya tiene identificado cuál es la esencia, Juan Arellanes. Si el gobierno ya tiene identificado cuál es la esencia del problema de desabastecimiento, es decir, un problema de especulación, de acaparamiento de productos, esto no comenzó el mes pasado ni el año pasado, es un problema que tiene mucho tiempo atrás, y entiendo que un plan que implique una producción controlada por el Estado es algo demasiado complejo, pero definitivamente algo tiene que hacer en contra de los acaparadores, si es que esa es auténticamente la razón por la cual no hay el abastecimiento suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo al respecto el gobierno? Muy bien, aquí adelante el compañero. Julio, sin lugar a dudas, debemos de reconocer que Chávez realizó todo un proceso revolucionario de los más avanzados en América Latina.
y que ahora decididamente hay una contrarrevolución. Pero ese es el punto, realmente, ¿cómo fortalecer ese nuevo modelo? Que no ha llegado a ser toda una revolución, pero que sin embargo hay grandes avances. Yo creo que ese es el punto en cuanto a cómo fortalecer ese modelo, en términos de lo que algunos de los compañeros ya han comentado, de un cambio de la producción, del intercambio y el consumo en términos de la mejora hacia el pueblo. Yo creo que va por allí en ese sentido. Gracias. Ana Janet Cos. Tengo dos preguntas. Una es, ¿qué situación vive actualmente Venezuela en materia de seguridad pública? Porque varios medios de comunicación… De seguridad pública. Varios medios de comunicación hablan de que hay índices altos, incluso está por encima de Guatemala, Haití, como el país de Latinoamérica más inseguro y con tendencia a empeorar. Y la otra cuestión es de bueno, no, nada más con… bueno, y también que marcan mucho a Venezuela como uno de los países más caros para vivir. Entonces, si le pasan el micrófono para… Eduardo Luna, mi pregunta tiene que ver con la pobreza. En primera instancia, saber cómo se diseña la política social que reduce la pobreza, cómo se mide y de qué manera se está pensando en cómo evitar que se incremente. Adelante. Sí, adelante. Rómulo Mejías, de la UNAM. Una pregunta concreta. ¿Qué se tiene previsto para enfrentar la nueva arremetida del imperio ante esta baja de la correlación de fuerzas que se ha demostrado en los últimos días, como ocurrió, como dijo ahorita la doctora, en la cumbre de Panamá, donde se ve que hay un avance, pues, digamos, de América Latina, sobre todo por la fuerza de la unión de todos los pueblos, ¿no?, que fomentó y que fraguó Hugo Chávez. En ese sentido, pues el imperio contempla emprender nuevos ataques, aparte de los que están montados ahora, o hasta ahora, y aclaro a los compañeros que, bueno, que no es lo mismo cuando haces una revolución a cuando continúas un modelo a favor del imperio. En México no se habla mucho de imperio, pero existe el imperio capitalista y que ahorita tiene planeado parar el proceso de construcción del socialismo, desmontar todos los mecanismos de articulación, mecanismos que se han dado en América Latina de integración, como decía la CELAC y todos los demás que ahorita se mencionaron, y luego reinstaurar el neoliberalismo. Eso es un proyecto que el imperio no puede renunciar a él y por tanto estará ideando qué más puedo hacer. Hasta ahora no ha podido tumbar la revolución, pero eso no quiere decir de que se va a desistir, ¿no? Entonces un poquito es qué se tiene previsto para enfrentar todo esto. Gracias. Compañera. De la Universidad España y México. ¿Cómo participaron las mujeres en el campo de Venezuela? En el cambio. Adelante. Estoy viendo yo las estadísticas aquí de Venezuela y efectivamente la tasa de desocupación pues bajó significativamente, diríamos, ¿no? Pero el índice nacional de precios aumentó muchísimo, que va de acuerdo a lo que están planteando con esa crisis económica. Como han señalado, el imperio, el capitalismo, establece varias formas de cómo introducirse en lo que es la vida social, socialista de Venezuela. Aquí la pregunta: ¿cómo se construyó la toma de conciencia social del pueblo, su organización? Otra, ¿cómo se enfrenta la situación actual frente a la actitud no nacional de algunos de los empresarios, precisamente que provocan esta cuestión de los precios, y el control de los precios y de los productos? Sí, discúlpeme que me perdí un poquito, ¿me la puede repetir? ¿La segunda? Las dos. Las dos, bueno. ¿Cómo se construyó la toma de conciencia social del pueblo, que para mí es elemental? Su organización, en consecuencia. La segunda, ¿cómo se enfrenta la situación actual
frente a la actitud no nacional de estos empresarios, ¿sí?, sobre precisamente esa reducción de los precios y de los productos, porque ahí está la cuestión de la soberanía nacional. Bien, Gonzalo Mejía, gracias a la compañera Carmen Boforques, que le agradecemos en realidad esta orientación. Mis preguntas son, primero, antes de Hugo Chávez, ¿cómo vivía el pueblo venezolano? ¿Era procapitalista y consumista? Segundo, Hugo Chávez y el cambio hacia el socialismo del siglo XXI, las cooperativas y empresas sociales, ¿cuántas se construyeron y si están vigentes todavía? Y tercero, hoy con Nicolás Maduro hay una gran capa de inquietud. ¿Quién la promueve? ¿Y cómo logran la resistencia? Y todo lo que hemos visto a través de los medios masivos de comunicación, que sabemos que están en pro del imperio. Por último, ¿qué tanto tiene que ver el asunto de que Venezuela es el primer productor de petróleo en América y las garras de Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cómo están presionando a Venezuela? Muchas gracias. Bueno, pues después de toda esta avalancha de preguntas, bueno, hay una gran necesidad de saber y de profundizar más, por supuesto, con Venezuela, y a lo mejor necesitaríamos organizar un seminario especial para eso, pero sí le vamos a pedir y le vamos a agradecer mucho a nuestra invitada, Carmen, que pueda comentar sobre todas estas preguntas que ya se han hecho, todas las inquietudes que tenemos, y bueno, pues le pedimos que nos pueda hacer también algunos comentarios, ¿no? Seguramente pues ahí podrá. Bueno, son las 8 de la noche. ¿Cuál es la hora más tarde que ustedes pueden llegar a su casa esta noche? Porque por estas preguntas son de verdad, cada una es una conferencia distinta. Vamos a tratar a ver lo que pude anotar rápidamente, porque seguramente se me pasaron cosas, ¿no? Hay una pregunta que es bien interesante, que creo que se dio como 2 o 3 veces, ¿no? Que tiene que ver con la recuperación, algo así, de la conciencia histórica del pueblo venezolano. ¿Cómo se logró que el pueblo venezolano adquiriera conciencia de su papel histórico para la transformación de la sociedad? Y cómo se relacionan algo así Miranda, Bolívar y Chávez. Realmente ese es un problema que tiene que ver con la identidad nuestroamericana en primer lugar y por supuesto particular de la identidad venezolana. 200 años 200 no, ya serían 500 años de dominación colonial y neocolonial produjo en los pueblos de nuestra América una especie de escisión de la personalidad histórica de los pueblos. Primero fueron 300 años del coloniaje español y luego de las guerras de independencia en que se conquista la independencia política con respecto a España, pero no se conquistó, por ejemplo, la independencia económica, y mucho menos se conquistó y sigue todavía por construirse la independencia mental, la independencia cultural, que creo que es el problema fundamental que tenemos nosotros los latinoamericanos y caribeños, que no hemos terminado de definir nuestra propia identidad y no hemos podido deslastrarla, separarla de las influencias exógenas que se han impuesto sobre nuestros países con tanta fuerza, como lo hizo España durante los 3 siglos de colonización, como después lo van a hacer los ingleses, los franceses, y desde comienzos del siglo XX, la gran influencia del modelo norteamericano sobre nuestras vidas.
todos nosotros estamos alienados completamente ante ese modelo de vida norteamericano. Todos miramos siempre, nos acostumbraron a mirar hacia el norte, a considerar que la forma mejor de vivir, de ser civilizados y de avanzar hacia la modernidad era imitando el patrón de consumo norteamericano. Y nuestras ciudades son un ejemplo de ello, porque ahora todas nuestras ciudades están llenas de shoppings. ¿Cómo cambió el modelo de relacionamiento comercial? Cuando antes eran unidades comerciales individuales que llenaban nuestras calles con pequeños propietarios, etcétera, para convertirse en unos grandes moles donde los negocios son propiedad de las grandes transnacionales, donde se hizo quebrar, donde se hizo desaparecer a los pequeños comerciantes, a los pequeños productores. Eso simplemente vino de los Estados Unidos. Llegan las modas de los Estados Unidos y aquí no solamente que se implantan, es que las pedimos, las buscamos y nos sentimos hasta orgullosos de que en nuestra ciudad, mira ese mall que acaban de construir y mira el otro que acaba de construir y aquí tiene sede de las principales transnacionales del mundo y eso como que nos llenara de orgullo, cuando lo que estamos es negándonos a nosotros mismos, nos estamos anulando para adorar y para poner siempre como superiores a los que vienen del norte. Eso es parte de nuestro propio complejo de inferioridad, de sentir que no somos nadie si no nos parecemos a otro, cuando de lo que se trata es de buscar en nuestras propias raíces históricas, en nuestros patrimonios morales que los tenemos y mucho, en buscar en las enseñanzas que nos han dejado nuestros libertadores, tanto los que derrotaron al gobierno español como los demás latinoamericanos y latinoamericanas que durante los 200 años que siguieron a las guerras de independencia han estado siempre procurando precisar las características de la identidad nuestroamericana. Nosotros no somos anglosajones, como tampoco somos españoles. Somos, como dijo Bolívar, un pequeño género humano en lo que se juntan las raíces afroamericanas con las raíces originarias y bueno, y con algo de las raíces también europeas que colonizaron América. Pero nosotros nos tenemos que ir en una búsqueda de nosotros mismos, porque de esa manera, al identificarnos como otros distintos al modelo imperial, nos vamos a fortalecernos y vamos a apoyarnos en nuestros propios pies y vamos a tener capacidad de diseñar nuestro propio proyecto histórico. América Latina se ha debatido durante todos estos siglos en una búsqueda de su identidad y por lo tanto en una búsqueda del proyecto histórico propio que tiene que desarrollar. Cuando logremos eso plenamente, nosotros vamos a ser una potencia respetada en el mundo. ¿Por qué no nos respetan? Porque nos ven como copias de otros pueblos, nos ven como inferiores y nosotros no los creemos, nos creemos inferiores y que tenemos que estar imitando modas ajenas para ser alguien. Entonces, ¿qué hizo Chávez? Chávez intentó buscar hacer que el pueblo venezolano se hiciera consciente de su propio valor histórico y por eso hurgó tanto en nuestras raíces. Se fue a lo más profundo de nuestra identidad cultural, trató de poner de relieve las características que hacen al venezolano distinto de un español o de un francés o de un norteamericano. Trató de además de darnos conciencia del valor que tenía esa identidad propia y una vez asentado sobre nuestros propios pies, entonces sí pasar a construir un proyecto histórico que en el respeto de las diferencias internas y en el respeto a las diferencias con otros países nos permitieran desarrollarnos a nosotros mismos. Esa es una búsqueda que empezó desde los últimos años de la colonización española
una búsqueda de la que Miranda se hizo consciente entre los primeros americanos en estar consciente de eso, una búsqueda que angustió a Simón Bolívar, que ha angustiado a tantos y tantos hombres y mujeres que hicieron nuestra independencia, una búsqueda que angustió a Hidalgo, por supuesto, que angustió a Benito Juárez, que angustió a Martí en Cuba, que angustió a San Martín en Argentina, que angustió a escritores posteriores como Enrique Jureña, que escribió esos textos tan bellos sobre nuestra América. Es decir, una búsqueda de qué significa nuestra América y qué es lo que nos caracteriza como pueblos con igual dignidad que cualquier otro pueblo. No somos superiores, pero tampoco somos inferiores. Tenemos nuestra propia idiosincrasia y esa idiosincrasia hay que hacerla valer. Cuando hagamos valer esa idiosincrasia nos podremos tutear con cualquier pueblo del mundo sin complejos ninguno y sin estar imitando modas ajenas. Tenemos mucho por enseñarle a otros pueblos, pero para enseñarlo nosotros tenemos que recuperar nuestra dignidad y plantarnos en nuestros propios pies. Entonces, Chávez entendió ese problema y fue un extraordinario pedagogo y a través de sus alocuciones, de su aló presidente, comenzó a hablarle a Venezuela, a recuperar una historia que había estado olvidado. Bajó a Bolívar de las estatuas y lo puso a caminar al lado con el pueblo y mostró un Bolívar humano, un Bolívar sensible, un Bolívar que se preocupó de resolver las injusticias que mantenían al pueblo venezolano sojuzgado. No solamente el Bolívar militar, sino el Bolívar justiciero social, si se puede decir así. Nos mostró un Bolívar de carne y hueso y nos enseñó a seguir los ejemplos de Bolívar, el ejemplo de su maestro Simón Rodríguez, que es excelente. Nos hizo redescubrir a Miranda, un Miranda que permaneció olvidado y que la única imagen que tenía la gente es que había muerto, como lo pintó Arturo Michelena en el cuadro ese famoso que está Miranda en la carraca con una mano así y ahí derrotado, preso. No, nos enseñó a conocer el valor histórico de Miranda en abrir los cauces para la emancipación de nuestros países. Y nos enseñó también cómo ese proyecto se había perdido y cómo sucesivas colonizaciones volvieron a hundir al pueblo venezolano en un sentimiento de inferioridad. Entonces, es a través de la educación, fundamentalmente de la educación y del conocimiento, que se recupera la dignidad propia. Lo dijo Miranda, lo dijo Bolívar cuando dijo: un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Y lo dijo Martí: solo un pueblo ilustrado será libre, es decir, un pueblo con conocimiento. La educación es fundamental para recuperar la dignidad perdida. Y en la medida en que eduquemos a las nuevas generaciones, nuestros países podrán resolver con mucha más facilidad los problemas que se vayan presentando. No hay que estarle pidiendo a un asesor norteamericano que venga a decir cómo vivimos, ni a un asesor europeo. Ellos que vivan como quieran y nosotros busquemos nuestro propio camino. En esto influye también mucho la cultura. Es necesario, en esa búsqueda de nosotros mismos, vamos descubriendo nuestros rasgos culturales, nuestras manifestaciones culturales, vamos valorándolas, las vamos internalizando, nos vamos identificando con esas manifestaciones culturales. En Venezuela, en la Venezuela bolivariana, ha habido una explosión de manifestaciones culturales, como nunca antes se había visto. Hoy la gente conoce sus manifestaciones, las canta, las baila, las poetiza y se siente orgulloso de esas manifestaciones. Muchas de ellas hasta son llevadas a la UNESCO para que las reconozca como patrimonio de la humanidad. Es decir, la cultura es fundamental para que un pueblo se sienta fuerte y seguro de sí mismo. Y se ha producido allá una verdadera revolución cultural. Pero no que la élite cultural le dice al pueblo cómo es la cultura, no. Se volteó el dicto, se dice: el pueblo es la cultura. Si entiendes al pueblo, entiendes la cultura.
Cuando tú te identificas con el pueblo, valoras las manifestaciones populares del pueblo. Ya no es que las bellas artes, que son las que disfruta la élite, son la única cosa que se puede entender por cultura y que lo del pueblo es folclore. No, eso es manifestaciones culturales auténticas, que son producto de un proceso histórico, que si bien tuvo raíces, por ejemplo, españolas, y se mezclaron con costumbres originarias y con los aportes afroamericanos, han dado hoy un producto que es sui generis de América Latina. La ranchera es un ejemplo. Eso es una música que identifica a México en cualquier parte del mundo donde se esté. ¿Ah? Son más interesantes, son más valederas, son más bellas que un rock, por ejemplo, que nació en otra parte. Es decir, nosotros tenemos que valorar nuestra música, nuestro arte, nuestras manifestaciones culturales. Y eso es fundamental para que el pueblo se empodere de su propia vida, porque se siente orgulloso de lo que es. Un pueblo que no conoce la historia, un pueblo que ignora su cultura, es un pueblo que está sujeto a cualquier manipulación que venga de cualquier otro país que lo quiera dominar. Entonces, en la medida que un pueblo está orgulloso de sí mismo y consciente de su valor histórico, no podrá ser objeto de dominación por parte de ningún otro pueblo del mundo. ¿Por qué no prosperó qué? Dios mío, ya que no entiendo mi letra. Alguien me preguntó que por qué no prosperó la guerrilla, ¿no? Fíjense, durante la Cuarta República, la izquierda venezolana estuvo siempre fragmentada, muy, muy fragmentada. Cuando se iba a elecciones, cada uno se iba por su lado porque cada uno se creía que él tenía el monopolio de cómo se hacía una revolución y que cada uno representaba supuestamente una alternativa verdadera de izquierda. Cada uno se creía su propio discurso y negaba el discurso del resto de las izquierdas. Pero cuando íbamos a elecciones, todos esos partiditos de izquierda que se presentaban en elecciones no llegaban al 5% de todo de la votación del país. Eso hacía que la derecha siguiera dominando a sus anchas. Hubo movimientos guerrilleros, entre los cuales un gran guerrillero fue Douglas Bravo. Cuando aparece Chávez en el horizonte, Chávez va a unir a las izquierdas. Y eso no se lo perdonaron muchos líderes guerrilleros. Que fuera un militar el que de repente había unido a las izquierdas, en tanto que ellos, con tantos años de guerrilla y de lucha política, no habían podido juntar dos partidos de izquierda siquiera. Entonces, muchos de ellos se pusieron en contra de Chávez porque consideraban, por un lado, no aceptaba que Chávez hubiese tenido la inteligencia y la habilidad necesaria para unir a las izquierdas en torno a un proyecto común. Y en segundo lugar, no aceptaban que Chávez, habiendo conquistado la presidencia, no los llamara a ellos a gobernar, porque se sentían que ellos tenían el derecho de haber sido los gobernantes de ese nuevo gobierno, valga la expresión, la redundancia, que comenzaba. Entre los cuales el camarada Douglas Bravo. Douglas Bravo nunca apoyó al presidente Chávez, a pesar de que cuando Chávez conspiraba, se reunió varias veces con Douglas Bravo y establecieron un acuerdo para seguir trabajando juntos en función de alcanzar el poder, en este caso por la vía militar. Pero después, cuando Chávez da el golpe, vamos a llamarlo así, Douglas Bravo se comienza a separar y ya no quiso saber más de Chávez. Chávez siempre lo respetó muchísimo, se le ayudaba hasta económicamente, o se le ayuda porque está vivo todavía Douglas Bravo, pero no lo aceptó. Y así como Douglas, que al menos se mantuvo dentro de su prédica, de su discurso de izquierda, siempre defendiendo sus ideales, aunque no apoyó a Chávez, hubo otros líderes guerrilleros, entre los cuales Teodoro Pekov, que por el contrario se dio un salto hacia la derecha
que es hoy una vergüenza nacional. Se acompañó al presidente Rafael Caldera en ese gobierno y como ministro de Hacienda tomó medidas que perjudicaron grandemente los derechos de los trabajadores. Le quitó, por ejemplo, las prestaciones sociales a los trabajadores. Vendió la aerolínea Viasa a Iberia. Iberia lo que hizo fue que se aprovechó de las rutas aéreas y revendió después los aviones. Y esos trabajadores que eran de Viasa todavía están esperando que Iberia les reconozca sus prestaciones sociales. Solamente una sola persona logró cobrar esas prestaciones y adivinen quién era, el hijo de Pekov. Bueno, entonces la guerrilla, bueno, fracasó porque las condiciones objetivas no se dieron como tenían que darse. Ahí hubo mucha... Quizás se equivocaron tácticas de las guerrillas, no tenían el apoyo del pueblo, le faltó muchísimo, había campesinos que apoyaban, pero esos campesinos luego eran maltratados, matados, desaparecidos por las fuerzas militares del momento, y eso fue creando terror en los campesinos para apoyar las luchas de las guerrillas. Tengo muchos amigos que fueron guerrilleros, que hoy están dentro de la Revolución Bolivariana y que dieron un gran ejemplo de heroísmo y de entrega por Venezuela, pero no se dieron las condiciones para que eso prosperara. Sí. Imagínate, voy por la cuarta. ¿Qué dice aquí? ¿Qué se prevé con Petrocaribe si se sigue debilitando el precio de petróleo? Petrocaribe tiene un convenio que establece varias escalas de precio. Si el precio del petróleo está en $100, entonces los países beneficiarios de Petrocaribe reciben un descuento, digamos, del 40% del precio del petróleo y con cómodos plazos para pagar, etcétera. Pero cuando el petróleo baja, por ejemplo, a 50, ya esa diferencia de descuento se reduce porque Venezuela también está recibiendo menos ingresos. Entonces, tiene una escala en la que varían los descuentos que PDVSA le hace a los países beneficiarios. Y el presidente ha asegurado, cada vez que puede asegura, que Petrocaribe se va a mantener así el petróleo baje a cero. Pero eso es un compromiso, eso está entendido no solo como un negocio, no es un negocio, está entendido como un gesto de solidaridad con los países del Caribe fundamentalmente. La composición del Congreso, bueno, hay gente, diputados bolivarianos y diputados de oposición. Son 165 diputados, de los cuales 99 son bolivarianos y el resto es de la oposición. Y es como todos los congresos, no existe Senado, es unicameral allá. Posible que sea posible construir en México una fuerza similar a la que se apareció en Chávez. Claro que es posible. Si nosotros en aquella época, cuando insurgió el comandante Chávez, nos sentíamos tan desesperanzados y Chávez vino a ser como una gran sorpresa que nos cayó, porque eso no puede ocurrir en cualquier otro país. Es cuestión de tener fe, de trabajar unidos, sobre todo mucha unidad en las fuerzas que se oponen al estado actual de cosas, porque si cada quien va a estar como la izquierda venezolana de la Cuarta República, que cada quien se cree el gran líder de izquierda y niega a los demás, pues nunca van a llegar a ninguna parte. Es cuestión de, por encima de las diferencias, buscar la unidad de esa fuerza y organizarse para trabajar y para lograr un resultado futuro. De repente de ahí surge un líder que hasta ahora no se ve en el panorama, pero un líder que va a aglutinar y que va a encarnar ese deseo. Siempre aparece un líder cuando los pueblos ya están como en el último grado de desesperanza. Hay alguien que insurge y que capitaliza y que encarna el deseo de todos esos pueblos. Tenemos que cerrar, son las 8:20.